En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, que viene a salvarnos, esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Lucía de Siracusa, en Sicilia, memorable por el carisma de la virginidad y por su martirio durante la persecución de Diocleciano hacia el año 304. Conservó encendida la lámpara esperando al esposo y, llevada al martirio, mereció entrar con él a las bodas y poseer su luz para siempre. Iluminados por su ejemplo, también nosotros queremos vivir de la luz del Señor y por eso dejemos que entre su luminosidad en nuestra oscuridad, la oscuridad de nuestro corazón. Por eso comenzamos, como siempre, pidiendo perdón porque somos pecadores. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento para el cielo y contemplar también las realidades eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor llega. Salid a su encuentro, Él es el príncipe de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Hay en el tiempo de Adviento una especie de tensión que percibimos sobre todo porque cada vez que hablamos de la venida del Señor, esta palabra tiene tres sentidos. Podemos hablar de la venida primera del Señor, que ocurrió ya en el pasado. Podemos estar hablando de la venida del Señor que tendrá lugar al fin de los tiempos, venida definitiva, gloriosa. Pero podemos hablar también de la venida cotidiana del Señor, como viene ahora mismo a nuestras vidas. Ha venido en su palabra, va a venir en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ciertamente viene Él a nosotros. Y de alguna manera en nuestro interior se establece esa tensión. ¿A qué prestamos más atención? ¿A la venida que vamos a celebrar en la Navidad, la primera venida? ¿O prestamos más atención a la venida que tendrá lugar al fin de los tiempos, en concreto también al fin de nuestro propio tiempo, el de cada uno de nosotros? ¿Para prepararnos para ello? ¿O tenemos que estar más atentos a la venida del Señor hoy, ahora? ¿Cómo se resuelve esta tensión entre las venidas del Señor, entre el pasado, el futuro y el presente? Pues yo diría que se resuelve o se tiene que resolver ahora, en el presente, sin dejar de pensar en que precisamente por la primera venida del Señor es posible la situación que ahora vivimos y la que un día viviremos, porque el Señor ha venido a salvarnos y por eso se alegra la cristiandad y hasta el mundo entero de alguna manera por la primera venida del Señor, porque ha supuesto el llegar a nosotros la plenitud de la palabra de Dios, la plenitud de la vida, la bondad inmensa del Señor, su misericordia con toda claridad. Tampoco podemos dejar de lado la última venida del Señor. Tenemos que tener los ojos puestos en ella también, porque precisamente esa es la que nos recuerda cómo tenemos que vivir hoy si queremos llegar a poseer esa salvación en plenitud que el Señor nos traerá al fin de los tiempos, cuando nos quiera llevar a su presencia definitivamente para poder gozar de su visión, como Santa Lucía ya goza de ella y todos los santos. De hecho, las dos lecturas que hemos escuchado nos proponían una queja por parte del Señor a través del profeta Isaías en la primera lectura y por parte del mismo Cristo en las palabras que le hemos escuchado, cuando pone como ejemplo de lo que ocurre, no solo con la generación en la que él estuvo viviendo, sino las generaciones de todos los tiempos, incluidas las de hoy. Y es esos niños que no querían participar en el juego, ni lloraban con las lamentaciones, ni bailaban con los cantos de alegría, y algo así nos pasa a nosotros hoy. Isaías se quejaba diciendo: yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien y te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis palabras, a mis mandatos, serías como un río, tu justicia sería como las olas del mar. Habla de imágenes que hablan de plenitud.
las mismas que sigue diciendo el Salmo que hemos recitado después. El que sigue y escucha la palabra del Señor será como un árbol plantado al borde de una acequia, es decir, un árbol al que no le faltan a sus raíces humedad, que le dan vida y verdor continuamente. Sin embargo, los impíos no será así, como vivan, sino que serán paja que arrebata el viento. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, la escucha fiel de su palabra y la obediencia a ella. Esa es la forma en la que resolvemos la tensión entre la salvación que ya vino y la salvación que vendrá, que se realiza ahora. Ahora es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo, por lo tanto, de dejarnos convertir por la palabra de Dios. Y es ahí donde se pone el acento. Escuchar y poner en práctica. La palabra de Dios no es como la palabra de los demás, la palabra de los seres humanos. Palabra muchas veces engañosa, palabra que promete y no cumple, palabra que oculta la verdad. La palabra de Dios es fiel, es auténtica y cuando promete, cumple. Como ha cumplido ya con la primera venida del Señor y cumplirá con la segunda venida del Señor. Esta aceptación de la palabra de Dios se nos propone de muchas maneras y con muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recuerdo, por ejemplo, pues en estos momentos, como cuando Jesús ha presentado en la sinagoga de Cafarnaún la promesa de lo que va a ser la futura Eucaristía y habla de la necesidad de comer su cuerpo y beber su sangre. Hay mucha gente que se escandaliza y se van. No quieren oírle más pensando que está chalao. Y Jesús les pregunta a los suyos, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, el que siempre reacciona inmediatamente, dice, ¿y a quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con toda seguridad, Pedro tampoco habría entendido en aquel momento lo que había dicho el Señor, y es posible que incluso en su corazón se hubiera escandalizado al oírle hablar de comer su carne y beber su sangre. Pero tiene una cosa clara, y es que en Jesús hay palabras de vida eterna. Es decir, por Jesús nos vienen las palabras del Padre. La carta a los Hebreos comienza diciendo, en muchas ocasiones en la antigüedad nos habló Dios por medio de sus profetas. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es la convicción más fuerte que tenemos que tener. Es Dios quien ciertamente nos ha hablado por medio de su palabra recogida en la Sagrada Escritura. Es Dios quien, por lo tanto, nos está marcando el camino a seguir, como decía también la lectura de hoy. Es Dios quien nos propone dónde está el bien y dónde está el mal, y Él solamente lo conoce. Cuando nosotros intentamos, prescindiendo de la palabra de Dios, decidir lo que está bien y lo que está mal, seguimos cayendo en el antiguo pecado original. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seguimos pecando queriendo decidir nosotros lo que nos conviene y a eso lo llamamos bien, y lo que no nos conviene y a eso lo llamamos mal. Pero eso no coincide con la realidad de las cosas. Solo Dios conoce esa realidad profunda de nuestras conductas, de nuestras obras, y solamente Él, por lo tanto, está en condiciones de decirnos lo que conduce al bien, lo que es el bien, y lo que conduce al mal y a la muerte, y eso es el mal. Y por eso necesitamos hacerle caso, necesitamos ser obedientes. Es quizá una de las características negativas más importantes de nuestro tiempo, la desobediencia a las palabras de Dios, a los mandamientos, a los consejos evangélicos. En nosotros se cumple aquello que se decía, yo recuerdo desde que era pequeño, un refrán que decía, predíqueme, Padre, que por un oído me entra
y por otro me sale. Estaba denunciando este refrán la actitud de los cristianos entonces y no digamos nada hoy. Dígame lo que quiera, que por aquí me entra y por aquí me sale. No me quedo con nada. No obedezco nada. Hago lo que yo quiero. Decido yo mi vida. Dios nos ha hecho libres, ciertamente, pero la libertad no quiere decir que todo lo que elijamos esté bien o nos sea provechoso y útil. Eso nos pasa incluso hasta en las cosas corrientes de cada día. No todo lo que compramos, elegido por nosotros, después nos resulta bien. A veces resulta que nos damos cuenta de que hemos elegido mal un producto que no funciona bien o que al final no nos gusta o nos cansa. No siempre elegimos bien, no somos nosotros con nuestra libertad los que decidimos que lo que elegimos está bien. No. Es el Señor quien nos quiere ayudar y por eso nos pide obediencia, que nos fiemos de Él. En definitiva, eso es creer en Dios. No es solo creer que existe, sino confiar en Él, ponernos en sus brazos y en sus manos. Eso es creer en Dios, el dejar que Él conduzca nuestra vida. Y esto es de lo que se nos queja Jesús hoy también con esta generación, que ante las palabras de Juan Bautista, como pasó en aquel tiempo, decían: este tío está chalao, viviendo en el desierto, vestido tan solo con las pieles aquellas de camello y comiendo langostas y tomando miel. Está chalao. Este no tiene un demonio, no le hacemos caso. Llega el Hijo del Hombre, que come y bebe, que vive una vida, diríamos, más normal, hablando con nuestro lenguaje, y entonces se le acusa de comilón y de borracho. El caso es, en definitiva, no hacer caso a Dios. Nos hable como nos hable y nos lo diga por medio de quien nos lo diga. No hacemos caso a Dios. Y esa es nuestra desgracia. Aquí tenemos, celebrándola hoy, el ejemplo de una mártir, es decir, alguien que ha confiado tanto en la palabra y en los planes de Dios, que ha puesto su vida totalmente en sus manos. Y si es necesario perder la vida por ser fiel a Dios, la pierde, aun cuando eso suponga el tormento y el martirio. Pero eso es para nosotros precisamente el testimonio de lo que es la auténtica fe. La palabra mártir significa testigo. Los mártires son testigos de lo que es una fe auténtica, una fe obediente hasta en las circunstancias más límites a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos muestra y nos enseña, porque solo Él es sabio, omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo. De Él nos podemos fiar. Este es uno de los pasos importantes que tenemos que dar en el Adviento y a lo largo de toda nuestra vida. Elevemos nuestras súplicas al Santo de Israel, que nos instruye para nuestro bien. Por la Iglesia de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo hace continuamente presente la salvación, para que sea comprendida y escuchada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que sus orientaciones, basadas en la palabra de Cristo, sean aceptadas como palabra de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestro mundo, para que no dejen de escuchar las voces de sus súbditos, pidiendo justicia y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que prefieren escuchar las palabras seductoras de quienes invitan a abandonar a Dios,
para seguir las propias inclinaciones egoístas, para que sepan ver el peligro de muerte que en ellas se encierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a consecuencia de las guerras, las catástrofes, la enfermedad, la pobreza o las injusticias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que escuchemos con fidelidad a aquel a quien sus obras han acreditado como la misma sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Haznos, Padre, obedientes a tu palabra, para que seamos como árboles plantados al borde de la acequia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor,
que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Segismundo, Alfonso, Lucía, Eugenia, Milagros, Fabián y Juana, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.
Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
habitaré por años sin fin en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente a los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.